Bien, continuamos con esta segunda parte del video. Vamos a recordar que si queremos determinar el primer término de una sucesión o el término general o la diferencia, podemos despejar la fórmula general que ya conocemos. Entonces, vamos a primero ver, vamos a ponerla por aquí para encontrar término general. Término general, que es la que ya conocemos. A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Tenemos también para encontrar el primer término, simplemente despejando. A sub 1 sería igual a A sub n, menos n menos 1 por la diferencia. Para encontrar el número de términos, despejando la misma fórmula, tenemos que n a sub n menos a sub 1 más la diferencia dividido entre la diferencia. Y si queremos encontrar la diferencia, ya sabemos cómo encontrar la diferencia restándole a un término conocido a sub m, restándole a sub m menos 1, restándole a un término conocido el término anterior. Y también se puede encontrar despejando la fórmula general. De esta manera, si conocemos el término general, el primer término y conocemos a n. Entonces así también podemos encontrar la diferencia. Vamos a realizar algunos ejercicios para dar algunos ejemplos y podamos trabajar con todos. También si nos piden determinar, por ejemplo, la sumatoria de los primeros términos de una sucesión, también vamos a recordar, podemos encontrarlo, la suma de n términos, que sería igual, sumatoria, a n a sub 1 más a sub n sobre 2. Vamos a hablar un poquito más de la sumatoria más adelante. Entonces, primero ya vimos cómo usamos el término general, cómo encontramos la diferencia, vamos a encontrar el primer término y el número de términos de una sucesión. Vamos a ver este ejemplo. Escribir los 4 primeros términos de la sucesión a sub n igual a n más 2 y a sub n igual a 1 sobre n. Entonces lo que haremos es, la primera, a sub n igual a n más 2. Simplemente vamos a sustituir a n con los números naturales. Entonces, decimos que a sub n es igual a sustituir. Primero, cuando n es igual a 1, n más 2 es igual a 1 más 2 igual a 3. Sustituimos aquí. Este es el primer término. Cuando n es igual a 2, n más 2 es igual a 2 más 2. Será igual a 4. Cuando n es igual a 3, tenemos n más 3, n más 1, más 2, ¿verdad? N más 2 sería igual a 3 más 2, igual a 5. Y aquí tenemos entonces 5. Entonces aquí, cuando n es 1, 1 más 2, 3.
Cuando n es 2, 2 más 2, 4. Cuando n es 3, 3 más 2, 5. Y como el cuarto término, vamos a ver cuando n es igual a 4. N más 2 sería igual a 4 más 2, 6. Y este sería el término. Y hemos encontrado los 4 primeros términos de esa sucesión. En la sucesión a sub n igual a 1 sobre n, entonces a sub n sería igual, cuando n es 1, 1 entre n es igual a 1 entre 1 y eso es igual a 1. Cuando n es igual a 2, tenemos entonces 1 sobre n igual a 1 sobre 2. Y lo colocamos aquí, 1 sobre 2. Cuando n es igual a 3, vamos a tener entonces 1 sobre n, que n es 3. 1 sobre 3. Y cuando n es igual a 4, vamos a tener 1 sobre 4. Y tenemos entonces los 4 primeros términos de esta sucesión. Entonces, ustedes, chicos, van a realizar esos ejercicios. Van a encontrar los 5 primeros términos de esas 4 sucesiones. Hacen eso en su cuaderno. Para encontrar un término específico, ¿bien? Vamos a ver. Y se encuentra el término que se indica para cada una de las siguientes progresiones. Yo voy a hacer el primer ejercicio y ustedes van a hacer los demás ejercicios en su práctica, en el cuaderno. Entonces, primero dice el octavo término en esta progresión. Entonces, para encontrar el término, voy a recordar la fórmula general. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Entonces, voy a tener quién es a sub 1, que es el primer término, en esta ocasión el 2. Voy a conocer quién es n. Aquí, n es 8, porque es el término que quiero encontrar. Y voy a buscar la diferencia. Como no me dan la diferencia, tengo que buscarla. Para encontrar la diferencia, voy a recordar que elijo uno de esos números que no sea el primero y le resto el anterior. Entonces voy a elegir el 8 y le voy a restar el 5, que es el anterior. 8 menos 5 es igual a 3. Y ya sé que la diferencia es 3. Y voy a sustituir los valores aquí. Voy a decir entonces a sub 8, porque es el término que voy a buscar, es igual a sub 1, 2, más n, que es 8, menos 1, por d, que es 3, que es la diferencia. Y voy a realizar la operación. Bajo el 2, 8 menos 1, 7, y multiplico por 3. Entonces voy a tener que a sub 8 es igual a 2 más 3 por 7, 21. Y entonces eso es igual a 23. El octavo término de esa sucesión, es igual al número 23. Entonces, así encontramos un término específico de la sucesión. Ustedes van a realizar del ejercicio 2 hasta el 5 en su cuaderno. Vamos a encontrar el término general de una sucesión. Determinar el término general de la sucesión cuyo primer término y diferencia son los siguientes. Aquí tenemos 5 ejercicios, dado su primer término y su diferencia. Yo realizaré el primero, ustedes realizarán los demás en su cuaderno. Entonces, para encontrarlo ya conocemos el término general y vamos a decir entonces que a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Y vamos a sustituir. A sub n es igual a sub 1,
que en esta ocasión es 4, más n menos 1, lo dejamos expresado porque no sabemos quién es n y no estamos buscando eso por ahora, por la diferencia que es igual a 8. Y a su n va a ser igual a bajar el 4 más n por 8, 8n. Y menos 1 por 8, menos 8. Y entonces vamos a decir que vamos a tener entonces 4 más 8n menos 8. Y a su n va a ser igual a 8n, 8 menos 4, 4 menos 8 menos 4. Y esta es la fórmula general, o el término general de esta sucesión, que tiene primer término 4 y diferencia 8. Ustedes van a realizar los demás ejercicios, estos de aquí, en su cuaderno. Bien, vamos a calcular el número de elementos de una progresión. Para determinar el número de elementos de una progresión aritmética, vamos a recordar la fórmula general y de ahí vamos a despejar a n, que n será el número de términos que tiene la progresión. Entonces, para eso vamos a utilizar a su n igual a su 1 más n menos 1 por d. Bien. Entonces, esto vamos a despejarlo. Despejar significa que esta variable n se quede sola. Para eso vamos a quitar la a su 1. Entonces tenemos a su n menos a su 1. Es igual a n menos 1 por d. Vamos a quitar a d que está multiplicando, la colocamos al otro lado dividiendo. Entonces a su n menos a su 1 sobre d es igual a n menos 1. Y al final este 1 que está ahí restando lo colocamos al otro lado, pero sumando. Entonces vamos a tener a su n menos a su 1 sobre d menos 1. Eso es igual a n. Pero esto es una fracción y podemos multiplicar 1 por eso y 1 por eso, ¿verdad? Multiplicamos 1 por todo esto, que sería a su n menos a su 1. D por 1 sería, esto lo estaba sumando, ¿verdad? Sería más d. Y d por 1 sería d. Ahí esta fórmula será para encontrar el número de términos. Entonces, quiere decir que para encontrar el número de elementos o de términos que tiene una progresión, yo voy a decir que n es igual a su n menos a su 1 más d sobre d. Y voy a sustituir todos los valores que conozco. Aquí me dan solamente la progresión. Y pues yo sé que este es el primer término, que este es el último término. Y la diferencia, sé que restando a uno de ellos cualquiera, su término anterior, la voy a encontrar. Entonces, primero, a su n aquí, que es el último término, 120. A su 1, que es el primer término, sería 3. Estamos trabajando con esta, con la A. Y por último, la diferencia va a ser igual a elegir cualquier número, voy a elegir el 9 y lo voy a restar su anterior. 9 menos 6 igual a 3, esa es la diferencia. Voy a sustituir esos valores ahí. N es igual a su n, que es 120, menos a su 1, que es 3, más 3, que es la diferencia, dividido entre 3, que es también la diferencia. Aquí, menos 3, pues menos 3 más 3 es 0. Nos quedaría que n es igual a 120 entre 3.
Y pues como usted sabrá, al dividir 120 entre 3, nos va a quedar 40. Entonces, 40. N es igual a 40. Quiere decir que esa sucesión, esta progresión, tiene 40 términos. ¿Bien? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, chicos? Van a buscar los términos, número de términos de estas 3 progresiones de ahí. Y la van a hacer en su cuaderno. Vamos a encontrar, chicos, la diferencia o la razón de una progresión aritmética conociendo el primer término y conociendo el octavo término, o conociendo el primer término y el 10º término. Vamos a recordar esta fórmula para encontrar la diferencia o razón que nosotros habíamos puesto más anteriormente, donde decimos que D, que es la diferencia o la razón, es igual a A sub n menos A sub 1 dividido entre n menos 1. Bien, como veremos aquí, el primer término ya lo tenemos. El primer término es igual a 7. El último término, o A sub n, que es igual al 10º término, es igual a menos 11. Y pues la n va a ser igual a 10, que es el último término. Es decir, el 10º término equivale a 11 y es n, que vale 10. O sea, que es 10. Y vamos a sustituir aquí. D va a ser igual entonces a sub n menos 11 menos, aquí tenemos a sub 1, que es igual a menos 11. Vamos a, aquí hay un error. Aquí, bien. Puse a sub n y a sub 1 igual. Entonces aquí tenemos D, ¿verdad? La diferencia es igual a A sub n, que es igual a menos 11, menos A sub 1, que es igual a 7, menos 7. Y n, que vale 10, pero menos 1. Entonces, la diferencia es igual a 11 menos 7, sería igual a menos 18, entre 9. Y 18 entre 9 es igual a 2, sería menos 2. Y esa sería la diferencia. Si nosotros realizamos esta sucesión, y si este es el primer término, al restarle 2 sería 5. Y luego a 5 se le resta 2 y así sucesivamente. Entonces, ustedes van a hacer, chicos, todos los demás ejercicios. Ya ustedes saben cómo encontrar el número de elementos, cualquier término, sea el 11, el quinto, de una progresión aritmética, y el término general. Van a hacer todo eso en su cuaderno también. Y por último vamos a aprender lo que es el concepto de sumatoria, algo muy sencillo. Si yo tengo una sucesión infinita como la que ya conocemos, A sub 1, A sub 2, A sub 3, punto, hasta A sub n. La suma, y yo quiero conocer la suma de los X términos de esa sucesión, de los primeros X términos, por ejemplo, primeros M términos. Yo voy a utilizar la notación de sigma, sumatoria desde I igual a 1 hasta M de A sub I. Y eso es igual a sumar todos esos números hasta ese A sub M. Entonces voy a tener A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más todos los números que estén hasta llegar hasta A sub M. Sumar todos esos términos. Entonces, un ejemplo de ello, si yo les pido calcular la sumatoria desde I igual 1 hasta 5, de, por ejemplo,
n, vamos a poner n, ya estamos trabajando con la n, ¿verdad? De n al cuadrado. Y eso es igual a usted va a sustituir desde 1 hasta 5 en la n. Entonces, 1 cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Hasta ahí porque dijimos que es hasta 5. Entonces tendríamos que eso es igual 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 3 por 3 9, 4 por 4 16 y 5 por 5 25. Y al sumar todo eso pues nos da igual a 55. Y ahí está la sumatoria de i igual 1 hasta 5 de n al cuadrado. Si me piden la sumatoria, por ejemplo, de una constante, vamos a decir de i igual 1 hasta 7, por ejemplo, de 3. Me está diciendo que ese número que está ahí lo sume desde 1 hasta 7. Entonces va a sumar 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3, a ver, hasta 7, 3, falta 1, más 3. Entonces 3 por 7 es 21, ¿verdad? Entonces sería la sumatoria igual a 21. Y ese es el concepto de la sumatoria. ¿En qué nos va a ayudar eso? Bueno, en una progresión aritmética, cuando yo quiero encontrar la suma de cierta cantidad de términos, por ejemplo, en una progresión igual a 2, 3, 4, hasta 5. Y me dicen, encuentra la sumatoria de los primeros 3 términos. Simplemente yo voy a tener sumatoria desde 1 hasta 3 de esos términos, ¿verdad? Sería igual al 1, al término 2, más el término 3. O sea, los 3 primeros términos. Y eso es fácil. Yo voy a decir entonces 2 más 3 son 5, más 4, 9. Y ya. Pero cuando en una progresión aritmética muy grande me pide encontrar la sumatoria de números bastante grandes también, entonces tengo que utilizar una fórmula. Y para ello vamos a trabajar o a utilizar la fórmula de la suma. Sería así: sumatoria es igual a el número de elementos, el primer término, más el último término, dividido entre 2. Es muy fácil. En una progresión, si usted conoce el primer y el último término y el número de términos, pues ya puede encontrar la sumatoria de los términos. Por ejemplo, si yo tengo una progresión como esta, vamos a ver si 90, no fue 98. Tengo esta progresión. Me piden encontrar la sumatoria, por ejemplo, los primeros 13 términos o 12 términos, primero 12 términos. Simplemente yo voy a decir S12, representando lo que estoy buscando, los primeros términos, y n va a ser igual a 12, a su 1, que es igual a 2, y pues a su n, que en esta ocasión es 98. Y lo voy a sustituir. N es igual a 12, a su 1 es 2, y a su n es 98. Y lo divido entre 2. Entonces voy a tener 12, 2 más 98, 100, dividido entre 2. Entonces, si calculamos 12 por 100, sería igual a 1200. Y entre 2, perdón, puse 12.000, puse un 0 de más. $1,200 entre 2, que serían 600. Entonces, este
sería la sumatoria de los primeros 12 términos de esta progresión aritmética. La sumatoria de los primeros 12. Bien, y así podemos encontrar. Entonces, si ustedes verifican en esta progresión, claro, está mal elaborada porque pues aquí en 98 pues no, quizá no coincida. Fíjense que aquí la diferencia que me está dando pues es, me ve, aquí sería 1 y aquí no coincidiría si fuera el término número 12, por ejemplo, ya que como ese es el término 12, no coincidiría. Pero si tenemos una progresión que sea de esta manera, ese sería el término 12, pues así sería. Aquí en A sub n, pues podemos poner A sub 12, porque es el término, son los términos, ese sería el último término de que vamos a estar sumando. Bien, otro ejemplo que podemos hacer, vamos a ver con una progresión que ya conozcamos. A ver la suma de todos los números naturales. Vamos a ver hasta ahí. Vamos a dejarlo aquí. Bien, en esta progresión vamos a encontrar la sumatoria de los primeros 5 términos, por ejemplo. Entonces aquí yo voy a tener el número n que estoy buscando, que es igual a 5, los términos. Voy a tener a sub 1, que es igual a 2, y a sub n, a sub 5, en este caso, que es 6, ¿bien? Vale 6. A sub 5, que vale 6. Este a sub 5, pues es el a sub n. Entonces aquí vamos simplemente a sustituir. La sumatoria sería igual a 5 por 2 más 6, y eso entre 2. Entonces esa sumatoria sería igual a 5, 2 más 6, 8, entre 2. 5 por 8, 40, entre 2 igual a 20. Y verificamos que al sumar estos primeros términos, nos tendremos como resultado 20. Aquí 2 más 3, 5, más 4, 9, 9 más 5, 14, y 14 más 6, 20. Y así encontramos los términos de la sumatoria de los términos de una progresión. Bien, chicos, ustedes van a realizar esos 3 ejercicios también en su cuaderno. Y pues, por ejemplo, ¿cuál es la suma de los 8 primeros términos de esta progresión? Ustedes aquí ya tienen el primer término, y como le pide el octavo, los 8 primeros términos, tienen que encontrar primero quién es el octavo término. Y aquí dice encuentre los 9 términos que conforman la progresión, terminen la suma. Ya ustedes tienen el primer y el último término. Y aquí dice encuentra la suma de los 8 primeros términos, tienen el primer término y 2 términos más. Van a encontrar también el octavo término y luego van a buscar la suma. Entonces, eso será todo por ahora, chicos, de su práctica.